Quiero que se imaginen entrando a un edificio magnífico. Techos altísimos, arquitectura elegante, todo perfectamente diseñado. Pero aquí está el detalle. Cada entrada, cada puerta es exactamente 5 centímetros demasiada angosta para tus hombros. Técnicamente pueden pasar, por supuesto, solo que tienen que girarse de lado, comprimirse un poco, aguantar la respiración y a lo mejor pasan. Mientras tanto, todos los demás caminan normalmente, conversando, riéndose, y ustedes están ahí calculando ángulos y cronometrando su entrada. Después de un tiempo nos volvemos expertos en pasar por estas puertas. Tan expertos que la gente ni siquiera nota que nos estamos comprimiendo. Solo ven a alguien que encaja perfectamente. Ese edificio, eso no es una metáfora. Esa es tu vida. Hace 3 semanas descubrí algo que transformó todo lo que creía saber sobre ser diferente. Todo comenzó con una pregunta aparentemente simple de una oyente. Anita me preguntó, ¿por qué estoy tan exhausta todo el tiempo cuando ni siquiera estoy haciendo nada difícil? Lo que encontré cambiará para siempre cómo ven cada interacción, cada institución, cada escuela, cada trabajo que han tenido, cada experiencia en su vida. Porque una vez que logran ver la arquitectura de la invisibilidad, ya no pueden dejar de verla. Y resulta que está en todas partes. Bienvenidos a Neuro Rebel. Soy Anita, tu anfitriona. Y si están aquí, probablemente conocen esa sensación tan familiar. El agotamiento que viene de la nada, la sensación de que todos los demás recibieron un manual que a ustedes nunca les dieron. Esa sospecha de que están trabajando el doble de duro para lograr lo que otros parecen hacer sin esfuerzo. El episodio de hoy comenzó como una investigación sobre algo personal. Una pregunta de una oyente que parecía simple, pero que no me dejaba en paz. ¿Por qué será que siento que estoy actuando en mi propia vida? Y resulta que lo que descubrí no era solamente personal, era arquitectónico. Permítanme contarles la historia de Sara. Sara es brillante, doctorado en ingeniería, patentes a su nombre, respetada por todas sus colegas. Sin embargo, Sara llegó a mí exhausta, confundida y haciendo una pregunta que he escuchado cientos de veces. Si soy tan exitosa, ¿por qué siento que me estoy ahogando? Sara acababa de descubrir que es autista a los 47 años. Y con ese diagnóstico llegó una comprensión devastadora. Había estado comprimiéndose a través de esas entradas angostas toda su vida, convencida de que el problema eran sus hombros. Pero aquí está lo que descubrí cuando comencé a investigar la historia de Sara. Y junto con decenas de historias similares a la de ella y la mía, el problema nunca fueron nuestros hombros. En realidad, el problema es que alguien construyó esas entradas exactamente 5 centímetros demasiado angostas y luego nos convenció de que era nuestra culpa de que no podíamos encajar. Lo que van a descubrir transformará cómo ven cada escuela a la que han asistido, cada trabajo que han tenido, cada reunión familiar que han soportado y cada cita médica de donde se fueron sintiéndose ignorados. Porque no estamos hablando simplemente de luchas individuales. Estamos hablando de decisiones arquitectónicas sistemáticas que vuelven invisibles a millones de personas mientras celebran su resistencia, su resiliencia por sobrevivir la compresión. Todo comenzó con una investigación que encontré por casualidad a las 2 de la mañana.
Ya saben cómo es. Estaba en uno de esos madrigales de conejo de internet, que empiezas buscando una cosa y de repente es el amanecer y has descubierto los secretos del universo. El artículo que me detuvo en seco fue publicado en el año 2020 por los investigadores Monique Botha y David Frost. Y el título parecía académico. Pero a ver, aguanten y quédense conmigo por un momento. El título es Extendiendo el modelo de estrés de minoría para entender los problemas de salud mental experimentados por la población autista. Pero, enterrada en ese estudio, había una revelación que hizo que mi café se enfriara. Descubrieron algo extraordinario, que las estrategias que las personas autistas usamos para encajar, lo que los investigadores llaman el enmascaramiento o camuflaje, no eran solamente agotadoras, pero estas estrategias literalmente predecían ansiedad, depresión y resultados pobres de salud mental. Y aquí está lo crucial. No era el autismo en sí, era esconder que eres autista. Permítame repetir eso, porque esto es crucial. La investigación demostró que ser autista no predice problemas de salud mental. Lo que sí los predice es esconder que eres autista. Me quedé ahí sentada, mirando ese estudio, pensando en Sara, pensando en mi propia experiencia y pensando en cada adulto diagnosticado tardíamente que me ha dicho, pensé que simplemente estaba roto. Pero entonces encontré algo aún más perturbador. Decidí profundizar en la investigación sobre enmascaramiento. Estudio tras estudio, todos apuntando hacia la misma conclusión. Un metaanálisis masivo publicado en el 2024 examinó casi 6.000 participantes autistas en múltiples países. Los resultados fueron tajantes, correlaciones moderadas a fuertes entre el camuflaje, la ansiedad, la depresión y la ansiedad social. Y por el contrario, correlaciones negativas con el bienestar, la calidad de vida y el sentido de pertenencia. Los números estaban contando una historia que nadie parecía estar escuchando. Y fue entonces que la investigación se volvió profundamente personal. Mientras leía los estudios, no podía dejar de pensar en mi propia historia. 50 años de lo que yo pensé que era simplemente ser profesional. 50 años de monitorear mis expresiones faciales, modular mi voz y suprimir mis respuestas naturales. 50 años comprimiéndome a través de entradas que ni siquiera me daba cuenta de que eran demasiado angostas. Y entonces tuve un pensamiento que hizo que todo encajara. ¿Y si esto no es patología individual? ¿Y si esto es, en realidad, un diseño ambiental? ¿Y si el agotamiento, la depresión, la ansiedad, qué tal si esos no son síntomas de ser diferente? ¿Qué tal si no, que son síntomas de vivir en un mundo construido para alguien más? Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba mirando una investigación médica, estaba viendo planos arquitectónicos. Una vez que comencé a verlo como arquitectura, todo cambió. De repente, podía ver los planos en todas partes. Permíteme mostrarles exactamente lo que quiero decir. Vamos en un viaje. Primera parada, la escuela. Piensen en la escuela. No me refiero a las cosas obvias. Todos sabemos sobre la sobrecarga sensorial y los desafíos sociales. Estoy hablando de la arquitectura invisible. Observen cómo las calificaciones de participación en clase recompensan el procesamiento verbal rápido por encima del pensamiento profundo. Y noten la suposición de que el aprendizaje ocurre mejor en grupos para todos. Y fíjense en cómo prestar atención
se define por patrones neurotípicos de contacto visual y lenguaje corporal. Sara me contó sobre su hija, una niña brillante que ama las matemáticas, pero estaba reprobando las calificaciones de participación porque necesitaba tiempo de procesamiento antes de hablar. ¿Y cuál fue la solución de la maestra? Le dijo, solo habla más. O sea, solo habla más. Como si el problema fuera valentía individual en lugar de diseño sistémico. Pero aquí está lo insidioso. El sistema nunca dice, no queremos diferentes tipos de mentes aquí. En cambio, dice, todos son bienvenidos, solo sé tú mismo. Pero asegúrate de que la versión de tú mismo que se presenta encaje en nuestros moldes predeterminados. Y luego tenemos los lugares de trabajo. Sara describió su trabajo corporativo. Oficinas de planta abierta, con ruido constante e interrupciones. Y reuniones que priorizaban la lluvia de ideas verbal por encima de la reflexión escrita. Y evaluaciones de desempeño que medían, entre comillas, el ajuste cultural, que es un código para ver qué tan bien pueden actuar la neurotipicidad. La oferta de trabajo nunca dice solo neurotípicos. Sin embargo, cada requisito, desde el proceso de entrevista hasta las expectativas diarias, asumía un funcionamiento neurotípico. Sara fue exitosa de todas formas, pero la pregunta es, ¿a qué costo? Migrañas por luces fluorescentes que no podía mencionar, agotamiento por procesar señales sociales todo el día y fines de semana gastados recuperándose de estar actuando durante 40 horas durante la semana. Y aquí está la parte que me rompió el corazón. Cuando Sara finalmente obtuvo su diagnóstico de autismo, su primera emoción no fue alivio, fue un duelo. Duelo por toda la energía que había gastado escondiendo quién era realmente, todas las oportunidades perdidas, porque estaba demasiado exhausta para tomar riesgos, y todas las relaciones auténticas que nunca se formaron porque estaba demasiado ocupada actuando para ser genuina. Pero la arquitectura va más profundo que la educación y el empleo. Está incrustada en el sistema de salud mismo. El viaje diagnóstico de Sara es como el de muchos de nosotros. Le tomó 6 años. O sea, estuvo 6 años buscando ayuda para luchas de función ejecutiva, de sobrecarga sensorial y de agotamiento social. Y doctor tras doctor no viendo lo que estaba escondido a plena vista. ¿Por qué? Porque los criterios diagnósticos fueron construidos alrededor de niños varones blancos, observados externamente y sin entender cómo funciona el enmascaramiento y particularmente en mujeres. La arquitectura del diagnóstico mismo fue diseñada para la visibilidad, no para la invisibilidad. Y aquí es donde la investigación se vuelve perturbadora. Los estudios muestran que las mujeres, las personas racializadas y los individuos de trasfondos socioeconómicos más bajos enfrentan retrasos diagnósticos aún más largos. La arquitectura no solo excluye, sino que también crea jerarquías enteras de exclusión. Si eres autista y también lidias con racismo, sexismo, clasismo y homofobia, no solo te estás comprimiendo a través de entradas angostas, estás navegando un laberinto donde cada vuelta revela otro obstáculo. Pero aquí va lo que me di cuenta mientras profundizaba en esa investigación. Esta arquitectura no es accidental, es decir, no es una serie de descuidos desafortunados. Estos sistemas fueron diseñados para identificar, clasificar y optimizar tipos específicos de funcionamiento.
fueron construidos alrededor de suposiciones sobre cómo las mentes deberían de trabajar y cómo los cuerpos deberían de moverse y cómo las personas deberíamos de interactuar. Y cualquiera que se desviara de estas suposiciones, bueno, la arquitectura nos vuelve invisibles. Estaba profundamente sumergida en esta investigación cuando tuve lo que solo puedo describir como una epifanía. Estaba leyendo sobre algo llamado invisibilidad interseccional, y es cómo las personas con múltiples identidades marginadas se borran, incluso de movimientos diseñados para ayudarlas. Y de repente, la historia de Sara no era solo sobre autismo, era sobre un patrón sistemático de exclusión arquitectónica que afecta a millones de personas a través de múltiples identidades. El inmigrante que aprende a esconder su acento, o la mujer en la academia que modula su voz para sonar menos amenazante, o la persona LGBTQ que actúa heteronormatividad en reuniones familiares, y la persona con enfermedad crónica que sonríe a través del dolor para evitar ser vista como difícil. Todas y cada una de ellas, nosotros, comprimiéndonos a través de entradas construidas demasiado angostas. Todas exhaustas por la actuación constante y a todas diciéndonos que el problema es individual en lugar de que sea arquitectónico o sistémico. Pero aquí está la revelación que cambió todo para mí. Lo que llamamos resistencia o resiliencia a menudo es solo evidencia de una falla sistémica. Piensen en esto. Cada vez que alguien dice, eres tan fuerte, o no sé cómo lo haces, o cómo llegaste hasta aquí a pesar de todos tus desafíos, lo que realmente están identificando es a una persona que ha aprendido a sobrevivir en una arquitectura hostil, a una persona que ha vivido invisibilizada. No estamos celebrando fortaleza, estamos celebrando invisibilidad. Y fue entonces cuando entendí algo profundo sobre el agotamiento de Sara y sobre mi propio viaje diagnóstico y sobre cada persona neurodivergente descubierta tardíamente que he conocido. No estábamos fallando en ser normales, estábamos teniendo éxito en ser invisibles. Piensen en eso por un momento. Somos exitosos en ser invisibles. Aprendimos a camuflarnos tan bien que incluso nosotros mismos nos olvidamos de lo que había debajo. Actuamos la neurotipicidad tan convincentemente que nos convencimos a nosotros mismos. Pero el costo, el costo es enorme. Comencé a pensar en toda la innovación que hemos perdido, todas las mentes brillantes demasiado exhaustas por el enmascaramiento para tomar riesgos intelectuales, todas las soluciones creativas que nunca se propusieron porque las personas que podían verlas estaban demasiado ocupadas tratando de pensar como todos los demás. Sara me dijo algo que me obsesiona. Me dijo, pasé 20 años tratando de resolver problemas de la manera que mis colegas esperaban, en lugar de la manera en que mi cerebro naturalmente funcionaba. Imaginen lo que podría haber descubierto si hubiera confiado en mi propio pensamiento. Y multipliquen esto por millones de personas neurodivergentes escondidas en todo el mundo. Es el 20% de la población mundial. Y multiplíquenlo por cada grupo de identidad forzado a la invisibilidad por exclusión arquitectónica. Pero esperen, necesito detenerme aquí por un momento porque estoy haciendo algo peligroso. Estoy hablando del valor de las personas neurodivergentes en términos de lo que podemos producir, lo que podemos contribuir, qué tan útiles podemos ser para la sociedad.
Y ese no es el motivo por el cual importamos. No necesitamos justificar nuestra existencia a través de innovación o productividad o talentos especiales. Importamos porque somos seres humanos. Punto. El costo real de esta arquitectura no son las patentes perdidas o los descubrimientos no realizados. Es la pérdida de infancias, décadas perdidas de autoaceptación, relaciones perdidas porque estábamos demasiado exhaustos por la actuación para poder presentarnos auténticamente. Es Sara llorando en su auto después de reuniones porque había gastado toda su energía monitoreando sus expresiones faciales en lugar de involucrarse con las ideas que ella amaba. Y es el niño de 11 años que deja de hacer preguntas porque su curiosidad ha sido etiquetada como disruptiva. Y es aquel adolescente que aprende que su forma natural de moverse por el mundo es de alguna manera incorrecta. La arquitectura de la invisibilidad no solo oculta nuestras contribuciones, pero nos roba la alegría, nos priva de la experiencia humana fundamental de ser conocidos y aceptados, vistos por quienes somos realmente. Seres humanos viviendo experiencias humanas, tratando de encajar en puertas que no fueron diseñadas para nosotros. La pérdida es el florecimiento humano. La pérdida son vidas vividas a todo color en lugar de tonos de gris. Pero aquí está lo que me da esperanza. Una vez que ven la arquitectura, no pueden dejar de verla. Y una vez que no pueden dejar de verla, comienzan a notar algo más. Comienzan a ver las grietas. Sara me llamó 3 meses después de su diagnóstico y su voz era diferente, más ligera, más energética. Me dijo algo que captura perfectamente lo que sucede cuando la arquitectura se vuelve visible. Anita, me dijo, dejé de tratar de encajar a través de esas entradas. Había comenzado a solicitar acomodaciones en el trabajo. No cambios dramáticos, sino cosas como audífonos con cancelación de ruido, agendas escritas antes de las reuniones y la opción de procesar decisiones complejas durante la noche en lugar de inmediatamente. Y su productividad aumentó un 40%, pero también sus migrañas relacionadas con el estrés desaparecieron y sus relaciones con colegas y sus familiares mejoraron, porque finalmente se estaba presentando auténticamente como ella misma en lugar de actuar. Y aquí está lo revolucionario. Sara no solo cambió su propia experiencia, sino que comenzó a notar a otras personas comprimiéndose a través de esas entradas angostas. Aquel colega que parecía antisocial, pero estaba abrumado por el caos de la oficina abierta. O el estudiante que parecía desinteresado, pero procesaba información de una forma diferente. Y aquel miembro de la familia que parecía rígido, pero que en realidad estaba manejando una sobrecarga sensorial. Y una vez que ves la arquitectura de la invisibilidad, comienzas a ver personas invisibles en todas partes. Y es entonces cuando la transformación se vuelve posible. Porque aquí está lo que aprendí de la historia de Sara y docenas de otras personas como ella. Que la inclusión no es acomodación, es un rediseño. Porque la acomodación dice, vamos a hacer excepciones para que puedas sobrevivir en nuestro sistema inalterado. Pero el rediseño dice, vamos a construir sistemas que funcionen para la variación humana desde el principio. Y entonces comencé a encontrar ejemplos de esto en todas partes una vez que supe qué buscar. Empresas que rediseñaron sus procesos de entrevista alrededor de demostración de habilidades en lugar de actuación social. Y escuelas que ofrecen múltiples maneras de mostrar conocimiento en lugar de exámenes estandarizados.
y sistemas de salud que entrenaron a proveedores para reconocer el enmascaramiento y entender presentaciones interseccionales. ¿Y los resultados? No solo mejoras para personas neurodivergentes, sino una innovación mejorada y resolución de problemas a través de todas las poblaciones. O sea, todos se benefician. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque la transformación de Sara no se detuvo con acomodaciones. Ella comenzó a cuestionar otras entradas angostas en su vida. Por ejemplo, las expectativas sociales que drenaban su energía o las dinámicas familiares que requerían su actuación y las voces internas diciéndole que necesitaba ser alguien más para ser amada o para ser aceptable. Y Sara me dijo, me di cuenta de que había estado tan enfocada en encajar a través de estas entradas que nunca pregunté quién las construyó y por qué las construyeron así, y si en realidad necesitaban existir del todo. Esa es la cascada de perspectiva. Ese es el momento cuando la sanación individual se convierte en transformación colectiva. Porque una vez que entiendes que tu agotamiento no es una falla personal, sino una violencia arquitectónica de diseño, una vez que ves que tus diferencias no son déficits, sino variaciones que los sistemas se niegan a acomodar, entonces ahí todo cambia. Dejas de tratar de arreglarte y comienzas a examinar las estructuras a tu alrededor. Y aquí está mi pregunta para ustedes escuchando en este momento. ¿Dónde se están comprimiendo a través de esas entradas? ¿Qué energía están gastando en actuación que podría canalizarse hacia creación y hacia el autocuidado? ¿Qué parte de ustedes mismos están escondiendo que el mundo necesita ver? Porque aquí está lo que la historia de Sara me enseñó, lo que toda esta investigación confirmó y lo que cada persona diagnosticada tardíamente que he conocido eventualmente descubre. El problema nunca fueron sus hombros. El problema es que alguien en algún lugar tomó decisiones sobre cómo las entradas deberían construirse. Y esas decisiones, conscientes o inconscientes, excluyeron a millones de personas. Pero las decisiones pueden deshacerse y la arquitectura puede rediseñarse. Cada vez que se niegan a comprimirse a través de una entrada demasiado angosta, están creando un espacio para que alguien más camine normalmente. Y cada vez que solicitan una acomodación, están haciendo visibles las barreras invisibles. Y cada vez que se presentan auténticamente en lugar de actuar neurotipicidad, le están dando permiso a alguien más para hacer lo mismo. Esto no es solo sobre neurodivergencia. Esto es sobre crear un mundo donde la variación humana se vea como recurso en lugar de un problema, donde la diferencia se cultive en lugar de eliminarse y donde la innovación emerja de los márgenes en lugar del centro. Sara terminó nuestra última conversación con algo profundo. Me dijo, pasé 47 años pensando que yo era el problema. Ahora veo que realmente era la solución a problemas sobre los cuales nadie estaba diciendo nada porque no estaban haciendo las preguntas correctas. ¿Y a qué problemas somos la solución? ¿Y qué preguntas pueden solamente hacer ustedes por su forma diferente de pensar? ¿Y qué sería posible si dejáramos de gastar energía en invisibilizarnos y comenzáramos a invertirla en innovación, en autocuidado, en nosotros mismos, en nuestro bienestar y en ser vistos? Una solicitud de acomodación a la vez, una conversación auténtica a la vez, una negativa a actuar la versión de normal de alguien más.
y una persona a la vez decidiendo que ya terminaron de comprimirse a través de entradas construidas demasiado angostas. Quiero dejarlos con una imagen que me ha estado obsesionando desde que comencé esta investigación. Imaginen si Sara hubiera descubierto su autismo a los 17 años en lugar de a los 47. 30 años de energía que podrían haberse gastado en innovación en lugar de camuflaje. 30 años de relaciones auténticas en lugar de conexiones actuadas. Y 30 años de confiar en su mente brillante en lugar de dudar de ella. 30 años de cuidar su bienestar en lugar de colapsar por burnout. Y si multiplicamos eso por todos los que siguen escondidos, aún comprimiéndose a través de entradas, aún convencidos de que el problema son sus hombros, la pérdida es asombrosa. Pero también lo es la posibilidad. Y si están escuchando esto y se reconocen en la historia de Sara, si están exhaustos por la actuación o confundidos por su propio éxito, preguntándose por qué todo se siente más difícil para ustedes que para todos los demás, quiero que sepan algo. No están rotos. No son demasiado o muy poco o de alguna manera incorrectos. Son una mente brillante tratando de existir en una arquitectura diseñada para diferentes tipos de pensamiento. Y esa arquitectura no es permanente, no es natural y no es inevitable. Es solamente actual y lo actual puede cambiarse. La revolución no viene, ya está aquí y comienza con el acto radical de negarse a desaparecer. Su ser auténtico es la solución que el mundo está esperando. Han estado escuchando a NeuroRebel. Soy Anita, y si este episodio cambió cómo ves tu mundo, por favor compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerden, no necesitan ser arreglados, necesitan ser vistos. Si este episodio los ayudó a entender las cosas de manera diferente y quieren apoyar mi trabajo, cómprenme un café en mi página web, neurorebelpodcast.com. No porque me deban algo, sino porque juntos podemos continuar construyendo mapas que rediseñen el mundo donde todos podamos encajar y caminar a través de cada puerta. Muchas gracias por escuchar. Sigan cuestionando, sigan desafiando. Sigan siendo hermosamente, auténticamente y sin disculpas ustedes mismos.